Perfecto. Buenos días. Sí, ya podemos iniciar. Sí, gracias, doctor. Hola, buenos días, compañeros. Una pregunta, ¿ya se puede ver la presentación? Parece que está cargando para proyectar la amiga. Ahora sí, bueno, pues. Buenos días, compañeros y doctor. Hoy vamos a ver lo que es trastornos de la edad gestacional, traumatismo del parto y síndrome ictérico. La siguiente, por favor. ¿Me das la siguiente, por favor? Según ya está, pero no la ve o no se ve. A ver, deja volver a cambiar. Ya. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Ya se ve, ahí ya se ve. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con trastornos de la edad gestacional, que es prematurez y posmadurez. Bueno, aquí la prematurez, según la OMS, se va a considerar un pretérmino a los recién nacidos antes de la semana 37 de gestación. Esto pues también aumenta como la morbimortalidad de los recién nacidos de 38 semanas en adelante. Bueno, aquí los partos pretérmino o los recién nacidos pretérmino tienen una etiología. Aquí pues en general es multifactorial, pero se va a considerar que puede ser ya sea electiva o espontánea. En cuanto a la electiva, representa un 25% y la espontánea un 75%. La electiva va a ser secundaria a complicaciones tanto maternas como fetales. Estas pueden ser la placenta previa, un desprendimiento de placenta, preeclampsia, restricción al crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal. Y en cuanto a la espontánea, pues su origen es como desconocido, pero pues también multifactorial. Y aquí puede entrar el tabaquismo, la edad, los embarazos múltiples, tener embarazos prematuros previos o factores de origen de alguna infección. En cuanto a la clasificación, según la NOM 007, vamos a tener a los recién nacidos pretérmino y a los recién nacidos inmaduros.
En cuanto a los pretérmino, va a ser un producto de la concepción de entre 28 y 37 semanas de gestación, con un peso promedio de 1000 a 2500 gramos. Y un recién nacido inmaduro se va a considerar cuando este tiene de 22 semanas a menos de 28 y pues con un peso aproximado de 501 a 1000 gramos. Y pues también se va a considerar como la mortalidad porque va a variar de acuerdo a su edad. Y hay otra división, otra clasificación, que es un prematuro tardío de 34 a 36 semanas de gestación, un prematuro moderado de 32 a 34, un prematuro extremo que es de 32 semanas y un prematuro muy extremo que es antes de la 28 semanas. Bueno, aquí para determinar si un parto es como pretérmino o un recién nacido a pretérmino, aquí va a haber señales que indican que esto puede pasar, que son las contracciones frecuentes. También va a haber alteraciones en el flujo vaginal o incluso puede llegar a presentarse sangrado. Aquí también va a haber un dolor tipo cólico, a veces este dolor es como sostenido. A veces hay zumbidos en los oídos, hay fiebre, esto debido a las infecciones que pues, se pueden presentar. También va a haber cambios miccionales, va a haber dolor de cabeza, esto porque va a haber un aumento de la tensión arterial, va a haber un endurecimiento del abdomen, también puede haber hinchazón y pues menos movimientos fetales. En este caso, pues cuando se presentan algunos de estos síntomas, pues la madre tiene que acudir al médico pues para así poder prevenirlo o tal vez mejorar el pronóstico. Ahora, en cuanto a las complicaciones de una prematurez a corto plazo, van a ser problemas respiratorios, van también a haber problemas con el control de la temperatura, problemas sanguíneos, cardíacos, cerebrales y problemas gastrointestinales. En cuanto a las complicaciones a largo plazo, pues puede haber parálisis cerebral, problemas de la visión, problemas dentales, problemas del aprendizaje, problemas de la audición y problemas psicológicos. Ahora, en cuanto a la prevención, hay un cuidado preconcepcional. Esto pues también va con la prevención de un embarazo adolescente. Se va a optimizar el peso antes del embarazo. Esto en cuanto a la madre. Se va a promover una nutrición saludable para así evitar ciertos factores de riesgo. Ahora, los factores de riesgo que puede presentarse son trastornos de la salud mental y violencia a la pareja, una infección de transmisión sexual, tabaco y humo, y enfermedades crónicas, estas pues como la diabetes y la hipertensión. Aquí, ¿cómo prevenirlo? Pues hay que planear el embarazo y asistir a las consultas preconcepcionales. Aquí pues también para realizar una historia clínica adecuada. Se va a hacer una evaluación trimestral, tanto del peso como de la tensión arterial, del IMC, de las vacunas, de los micronutrientes y del crecimiento fetal y pues este se va a dar seguimiento con un ultrasonido. Ahora, aquí también hay que cambiar un poco los hábitos del trabajo y los personales, pues no hay que, bueno, uno de los factores de riesgo es el estrés, entonces tratar de disminuirlo. Y pues también con redes de apoyo para, ya sea de forma psicológica o de forma médica para darle seguimiento al embarazo. Ahora, aquí hay como un cuadrito en donde son los 3 niveles de atención y lo que se usaría para prevenir o para dar como apoyo a lo que suceda. Entonces, en un primer nivel de atención, pues llega la mujer embarazada, se va a hacer una primera consulta. Aquí se van a identificar los factores de riesgo y se le van a solicitar laboratorios. Y pues ya, una vez hecho esto, se va a determinar si hay riesgo potencial. Si sí hay riesgo potencial, se deriva directamente a segundo nivel. Si no hay riesgo potencial, se va a vigilar el embarazo por consultas mensuales hasta que se inicie el trabajo de parto. Ahora, en segundo nivel,
si va a la primera consulta, se hace la historia clínica, se va a revalorar el riesgo y pues igual se le vuelven a mandar estudios de laboratorio y gabinete. Si se hace esto y se determina igual que con el primer nivel, si hay un riesgo alto, se deriva a tercer nivel. Si no, pues hay que tratar de disminuir los factores de riesgo para continuar la vigilancia en el embarazo. Ahora, en tercer nivel, igual se da seguimiento con las consultas anteriores o si la consulta es en el tercer nivel, se va a hacer otra vez la historia clínica, se va a revalorar el riesgo, laboratorios y gabinete. Y pues aquí va a haber como interconsultas y pues si es necesario se llega a la hospitalización. Ahora aquí, si después de hacer esto hay una actividad uterina aumentada, va a hospitalización tal cual en la tocó y después, si no, va a haber un reposo relativo y una vigilancia frecuente. Entonces, si no hay ruptura prematura de membranas, igual se mantiene en reposo, pero si sí hay ruptura prematura de membranas, se va a la inducción de la madurez, ya sea pulmonar y pues se pueden usar como antibióticos también. Y aquí en la atención, pues va a ser tal cual, si hay un parto anticipado, pues se va a atender y el recién nacido prematuro, pues se tiene que tener el material adecuado para pues atenderlo. Ahora, en posmadurez, según la OMS, se va a considerar, era postérmino, a los recién nacidos después de las 40 semanas de gestación. Aquí pues las causas y factores de riesgo son varias. Aquí está ser primigesta. Usualmente cuando se le asocia más un aumento de posmadurez al sexo del feto, que es masculino. También va a haber una predisposición genética, puede ser obesidad de la madre y edad materna avanzada y antecedentes de embarazo postérmino. Ahora, en cuanto a las características del neonato, va a haber mucha cantidad de masa en tejidos blandos. Esto va a ser grasa subcutánea. También va a haber piel laxa, se va a ver descamativa y seca. En las uñas y en los pies van a ser un poco largos. También va a haber una coloración verdosa amarilla o de color marrón en la piel. Y pues usualmente es un peso normal o un poco bajo y una talla alta. Ahora, hay complicaciones, en este caso, pues puede ser oligodrapnios, hipoglucemia, hipotermia, aspiración de meconio y policitemia. En cuanto al tratamiento de estos dos, pues únicamente la posmadurez es únicamente la inducción del parto o en ciertos casos, pues se indica una cesárea. Vamos a continuar con el tema y ahora vamos a hablar sobre lo que se le conoce como un trauma del parto, o también otro término que le podemos dar es un trauma obstétrico. Más que nada, estos términos se refieren a que son lesiones asociadas a la vía del nacimiento, que pueden estar presentes en muchos de los eventos de atención al recién nacido. Pero aquí nos vamos a encontrar con un pequeñito problema. ¿Cuál es? Que en varias ocasiones pasan desapercibidos en un primer examen físico, ya sea por la falta de búsqueda intencionada o bien porque no se detectan teniéndolo en ocasiones a la vista. Y bueno, para comenzar, vamos a ver cuál es la principal causa que puede producir estos traumas. Siguiente, por favor. Ahí, gracias. Bueno, pues vamos a ver que tenemos estas fuerzas mecánicas que son las que actúan sobre el producto durante el proceso del trabajo del parto. Especialmente vamos a tener dos tipos de fuerzas, las fuerzas que se le conocen como compresión y las de tracción. Ahora bien, estas pueden causar al recién nacido diversas lesiones.
Estas lesiones pues se pueden producir antenatal, durante el transporte o durante ciertas maniobras de reanimación que cualquier recién nacido pueda recibir. Estas lesiones van a tener dos factores principales para presentarse. Una, pues es con esta fuerza con la que se produce o esta fuerza que va a actuar. Y vamos a tener algunos ejemplos, como son las contracciones uterinas, la cierta compresión del producto por el mismo útero o por la presión sobre estructuras óseas en la pelvis de la madre, o esta rotación necesaria para la liberación de los hombros. En cuanto al feto, vamos a tener que un factor como la inmadurez, su tamaño, su presentación. Otro factor que nos puede llevar a estas lesiones, pues es justamente el grado de fragilidad corporal del producto. Estas fuerzas mecánicas es como la principal causa o el mecanismo por que se pueden dar estas lesiones. Ahora bien, vamos a ver la incidencia. Representa que de 2 a 7 de cada 1000 nacidos vivos llegan a tener alguna lesión durante el parto. La más frecuente es a lo que se le conoce como cefalohematoma, que más adelante lo vamos a ver a qué se refiere. Y el menos frecuente son estas hemorragias cerebrales. Siguiente, por favor. Ahora bien, pues hay diversas situaciones que pueden contribuir a la presencia o incrementar el riesgo de su presentación y las vamos a dividir en 3 grupos: en maternas, en parto y factores de riesgo del feto. En las maternas, principalmente vamos a tener estas mujeres primíparas o ciertas embarazadas con poca estatura o anomalías pélvicas que pueden ser tanto estáticas como en anatomía. Del parto, vamos a tener un nacimiento con un periodo expulsivo prolongado o extremadamente rápido, que llegan a presentar oligoamnios, la variedad de la presentación, que por lo regular siempre es cefálica. Esta presentación puede ser de cara, de frente, de nalguitas o de hombros, ¿no? También los cambios de la situación del feto, si se llega a tener un parto instrumentado, es decir, como la utilización de ciertos instrumentos como los que conocemos como el forceps. Siguiente, por favor. Ahora, sobre ciertos factores de riesgo del feto, pues como ya les había mencionado un poquito, vamos a tener la prematurez, que el bebé tenga un bajo peso al nacer, macrosomia, macrocefalia o ciertas anomalías fetales que nos dificulte su extracción. Estos 3 factores de riesgo o estos grupos de factores de riesgo pues van a interactuar entre sí y nos van a condicionar a una mayor posibilidad de lesión al nacimiento si no se toman estas medidas preventivas adecuadas. Y vamos a comenzar con las lesiones que son más frecuentes. Vamos a comenzar con cabeza y cuello. Siguiente, por favor. Bueno, en las lesiones de cabeza y cuello vamos a tener dos principales. Una que se conoce como caput sucedaneum, que más que nada esto se refiere a que es una colección cero sanguinolenta que se llega a localizar subcutánea. Aquí una característica importante es que tiene bordes mal definidos y que siempre se llega a acompañar de un edema local y que regularmente se va a extender cruzando las líneas de la sutura y rara vez se complica. Hay que tener muy presente cuáles son sus características para poder diferenciarla de lo que se le conoce como cefalohematoma. El cefalohematoma, como ya lo habíamos mencionado en diapositivas previas, pues es más frecuente, es la lesión más frecuente. Y esta se va a definir como una hemorragia traumática que se va a localizar suberióstica. Esta va a afectar más frecuente al parietal. Es raro que se presente antes de las 35
36 semanas de gestación, pero lo que sí es frecuente es que sea unilateral, ya que se llega a presentar del 90 al 95. Es que no rebasa las líneas de sutura. Y si lo comparamos con el caput, él sí lo rebasaba, ¿no? Este puede no ser aparente al momento del nacimiento y se puede ver ahora sí que días después del nacimiento. Su resolución va a ser espontánea durante el primer al segundo mes. Siguiente, por favor. Vamos a tener otro tipo de lesiones, como la lesión que se le conoce como hematoma zungaleal. Esta se va a caracterizar porque es una hemorragia entre el periósteo y la galea aponéurica. Además, esta va a aumentar de forma rápida. Algo que se me pasó a decirles es que también puede abarcar desde la zona superciliar hasta el occipucio y lateralmente se va hacia las orejas. Ahora sí puede aumentar de forma rápida, pero cuando hablamos de una presentación severa, pues nos puede condicionar una anemia, pero no solamente una anemia, también vamos a encontrar hiperbilirrubinemia, hipotensión arterial y hasta llegar a un choque hipovolémico. Como tal, no hay un tratamiento específico. Sin embargo, si se llega a presentar alguna complicación, como les acabo de decir, una anemia, un choque hipovolémico, aquí es donde vamos a tener este tratamiento específico. Ahora bien, vamos a tener fracturas craneales, que son las menos frecuentes, que en su mayoría son lineales, que se van a localizar en la región parietal, suelen ser asintomáticas y estas se producen por algún tipo de trauma. Por lo tanto, pueden ocasionar, por ejemplo, una contusión cerebral o rupturas vasculares. Las fracturas que están como deprimidas generalmente pues, se van a asociar con los partos instrumentados, con los partos instrumentados que utilizan, por ejemplo, este tipo de instrumentos que es el forceps. Por lo regular, igual no requieren tratamiento y se reponen de forma espontánea en un curso de meses. Siguiente, por favor. Ya como para terminar este apartadito de las lesiones de cabeza y cuello, nuestras últimas lesiones que nos describe la bibliografía y que son como las que se pueden llegar a presentar, son estas fracturas faciales o también conocidas como mandibulares. Estas por lo regular también son poco frecuentes y se deben de sospechar ante la presencia de una asimetría facial, por equimosis o por un edema local. Además que vamos a tener crepitación a la palpación. En caso de que estas fracturas faciales o mandibulares lleguen a afectar a los senos o al oído medio, pues debemos de aquí ya utilizar un tratamiento específico como un antimicrobiano. Vamos a tener también lesiones oculares, que es las más frecuentes. Vamos a tener hemorragias retidianas o subconjuntivales. Además, también vamos a encontrar una equimosis palpebral. En caso de sospecha de esta lesión, pues se debe de solicitar ahora sí que una valoración a oftalmología. Por lo regular, pues se resuelve de manera espontánea y no deja secuelas. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a ver las lesiones nerviosas que se pueden presentar durante el trauma del parto o también pues lo que se conoce como trauma obstétrico. Estas lesiones nerviosas pues pueden producirse o más bien afectan a los nervios craneales. La más común es que afecte unilateral al séptimo par craneal, que es el facial, lo cual nos va a dar una parálisis que puede ser temporal o permanente. Y vamos a tener la parálisis facial periférica, que puede ser consecuencia de una compresión intrauterina o un intraparto del nervio facial. Suele presentarse por la aplicación justamente de los forceps y es debido al pinzamiento del nervio contra los relieves óseos.
Frecuentemente pues se presenta unilateral y va a afectar a 3 ramas, a la frente, al ojo y a la boca. Pero cuando tenemos una parálisis completa, ¿cómo se va a presentar? Pues por lo regular la frente no va a tener estos pliegues, el párpado no cierra y el llanto es asimétrico, con desviación de la boca hacia el lado afectado, hacia el lado sano, perdón, como lo muestra la imagen. Aquí vamos a presentar una mejoría en las siguientes 3 semanas, si es que no existe alguna ruptura de las fibras. Como sabemos, pues también tenemos una parálisis facial central, pero por lo que estuve leyendo, pues como tal no tiene una relación con el trauma obstétrico. Entonces, por eso nada más les menciono la periférica. También vamos a tener una lesión del nervio laringio, que más que nada se produce una parálisis en las cuerdas vocales y se va a manifestar como un llanto ronco. Siguiente, por favor. Vamos a tener también lesiones de los nervios periféricos, que estos más que nada se producen en general por una hiperextensión del cuello al jalar la cabecita, el cuello, el brazo o hasta el tronco. Son más frecuentes en los partos de presentación pélvica o en la distosia de los hombros, también en niños grandes o en niños hipotónicos. Suele darse a nivel de las raíces cervicales, afectando sobre todo al nervio frénico, que pues usa sus raíces de C3, 4 y 5, o también puede llegar a afectar el plexo braquial, que es C5, C6, C7 y hasta T1. Otra lesión nerviosa que llega a ser frecuente es la lesión del plexo braquial, que la lesión más común de este grupo es a lo que se le conoce como la parálisis de Duchenne, que llega a afectar a C5 y a C6. ¿Cómo se va a presentar? Pues vamos a ver la imagen. Pues el brazo afectado se presenta con el codo extendido en aducción y en rotación interna. El antebrazo pues está en pronación, pero con la muñeca flexionada. Aquí, el reflejo de Moro, que lo vamos a ver en otras clases, que es pues como ya lo hemos leído un poco, que es como este reflejo primario que llegan a tener los bebés en los primeros meses, pues este reflejo Moro, el radial y el bicipital, pues van a estar ausentes. Pero un reflejo que sí va a estar presente es el reflejo de presión palmar, que este sí no llega a ser afectado por esta lesión del plexo braquial. Siguiente, por favor. Vamos a tener otro tipo de lesiones que ya no son nerviosas, sino son lesiones óseas. Aquí, la clavícula es el hueso que más frecuente se llega a fracturar durante el parto. El 40% de estos casos pues se van a diagnosticar después del egreso del hospital, sospechando la lesión de una pseudoparálisis del brazo con reflejo de Moro asimétrico y con la crepitación a la palpación de la clavícula. Vamos a tener que también hay fracturas de los huesos largos que por lo regular no son muy frecuentes. Aquí, ¿cómo se va a manifestar? Pues el primer signo es que puede ser falta de movilidad, puede llegar a tener inflamación local o dolor a la movilización pasiva. En caso de que el húmero esté fracturado, pues ¿qué se va a hacer? Pues se inmoviliza el brazo con un vendaje pegado al tórax o con una férula de yeso durante 2 a 4 semanas. Ahora sí, siguiente, por favor. Y para terminar con este subtema, nuestro último grupo van a ser las lesiones de los tejidos blandos. Estas lesiones pues llegan a ser más frecuentes cuando se colocan ciertos dispositivos empleados para monitorear al bebé, por ejemplo, como son los electrodos, siendo las marcas más comunes a lo que se le conoce como las petequias o también la equimosis. Estos son pues pequeños hematomas
que también puede ser causados por un brusco aumento de la presión intratorácica y venosa durante el paso del tórax a través del canal del parto. Por lo regular, igual no requieren como tal un tratamiento y desaparecen de 2 a 3 días. Pero sin embargo, si se ven afectadas grandes extensiones, habrá que, pues sí, hay que descartar posibles lesiones asociadas como ciertas fracturas óseas o hematomas de las partes blandas. Y bueno, hasta aquí vamos a terminar con este subtema del trauma y vamos a pasar al siguiente subtema que nos corresponde. Bueno, ahora el siguiente y último subtema es síndrome ictérico. Bueno, aquí, ¿qué es? Pues la ictericia como tal es un concepto clínico que se va a aplicar o se le denomina a la coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Esta pues está ocasionada por el depósito de bilirrubina. Hay factores de riesgo. Hay factores de riesgo, en este caso pues la prematurez, un peso bajo para la edad gestacional, deshidratación, antecedentes de hermanos o familiares con ictericia y que la madre sea RH negativo. Ahora, en cuanto a la clasificación, tenemos dos, que es la fisiológica y la patológica. Aquí, pues, la más frecuente es la fisiológica, que se presenta en el 60% de los recién nacidos. Y esta se va a caracterizar por ser monosintomática, va a ser relativamente rápida porque dura de 2 a 7 días. La bilirrubina va a estar considerada como leve porque va a estar inferior a 12.9. Y si se va a recibir una lactancia con fórmula, va a estar a 15 miligramos por decilitro. Y pues va a ser de predominio indirecto. En cuanto a la patológica, aquí pues esta es alrededor del 6% de los recién nacidos y se va a iniciar en las primeras 24 horas. Esta se va a acompañar de otros síntomas. Aquí la bilirrubina va a estar aumentada a más de 5 miligramos por decilitro. Aquí también va a sobrepasar los límites definidos para la ictericia fisiológica. La fracción directa va a estar a 2 miligramos sobre decilitro o va a durar más de una semana en el recién nacido a término. Ahora, en cuanto a la ictericia, la podemos clasificar con una escala de Kramer. Esta, pues más que nada, es para saber el grado de ictericia que hay. Y aquí pues está el nivel 1, que únicamente va a haber ictericia en cabeza y cuello, y los niveles de bilirrubina aproximadamente están entre 5 y 6. En el nivel 2 pues está en los miembros superiores, en el tórax y en el abdomen. Aquí pues está de 7 a 9. En el nivel 3 va a estar en el abdomen inferior y en los muslos. Esto va a abarcar hasta las rodillas y va a estar de 10 a 12. En el nivel 4, pues va a abarcar como tal las piernas, esta llega hasta los tobillos y va a estar de 3 a 16. Y en el 5 va a abarcar las palmas y las plantas, y aquí pues la bilirrubina está mayor de 17 miligramos sobre decilitro. Esta pues más que nada es como una escala visual. Bueno, ahora las causas en cuanto a las fisiológicas, aquí pues va según el momento de aparición. Las más frecuentes en el primer día es una ictericia hemolítica por isoinmunización. Si aparece de 2 a 7 días, pues va a ser igual fisiológica. Va a haber con lactancia materna o con la poliglobulina. También va a ser una ictericia hemolítica o una infecciosa. Aquí pues puede haber un aumento en la circulación enterohepática y un posible riesgo es que sea hijo de madre diabética. Si aparece después de los 8 días y se sigue considerando fisiológica, va a va a pasar con cursos anómalos de fisiológicos. Aquí también está en riesgo pues la lactancia materna, se ve involucrada la poliglobulina, también puede ser ictericia hemolítica, infecciosa.
Y pues también va a tener un aumento en la circulación enterohepática, perdón, hijo de madre diabética, puede ser ya sea tóxica por reabsorción de hematomas. Y en cuanto a las poco frecuentes, en el primer día puede ser por una infección intrauterina, del 2 al séptimo día pues puede ser tóxica por reabsorción de hematomas o como complicación de hijo de madre diabética. En cuanto al día 8, aquí pues va a haber otras causas y pues también pueden ser pseudo obstructivas. Puede ser una hepatopatía o bueno, problemas endocrinos o también pueden ser tóxicas. Ahora, en cuanto a los patológicos, estas son más clasificaciones. Aquí pues están los antecedentes, la clínica y los exámenes específicos. En cuanto a una clasificación de una ictericia hemolítica y su inmunización, pues como antecedentes va a haber una incompatibilidad del grupo RH-ABO y pues va a haber hermanos afectados. En cuanto a una infección intrauterina, pues igual una infección materna o un sufrimiento fetal. La clínica pues va a ser con hidrops fetal, hepatoesplenomegalia, coluria, hipercolia, perdón, ictericia y pues por infecciones va a ser una hepatoesplenomegalia y hábito séptico. La bilirrubina en la primera va a estar a más de 15 y en la segunda pues es más variable. Igual abajo están los exámenes. Ahora, hay otra que de las patológicas, que su aparición es de 2 a 7 días de vida. Y pues puede ser una infecciosa, una por aumento de la circulación enterohepática, una hemolítica no isoinmune y pues por otras causas, estas pues como la diabetes, la toxemia, etcétera. Aquí pues en la primera, la clínica pues va a ser un hábito séptico y va a ser específica. En el segundo pues igual es específico, en el tercero se va a presentar esplenomegalia. Y pues aquí la bilirrubina, tanto en la infecciosa por la circulación enterohepática, va a ser variable, mientras que en la hemolítica no isoinmune, pues puede estar a más de 0.9 miligramos por decilitro. Hay otra de causas patológicas que estaba aparición de más de 8 días de vida y estas pueden ser obstructivas, estas pues van por atresia de vías biliares, agénesis intrahepática de las vías biliares. También va a haber una pseudoobstructiva, una por causas endocrinas y pues otra por hepatopatías. Igual la clínica, pues aquí está que en la primera es hematomegalia, coluria, colia, ictericia verdínica y esplenomegalia. En cuanto a la pseudoobstructiva, pues es hepatoesplenomegalia, coluria y hipocolia. Y pues las otras dos son específicas. Y en cuanto a la bilirrubina, pues va a haber un aumento continuado de la bilirrubina directa. En cuanto a la pseudoobstructiva, va a ser como intermitente. En las causas endocrinas va a ser una causa variable. Y pues en las hepatopatías, pues va a ser según su tipo, ya sea indirecta o mixta. Ahora, el cuadro clínico va a ser va a ir más bien la ictericia de aparición cefalocaudal. Aquí pues la piel va a estar amarilla, tanto la piel como mucosas, va a haber un bajo peso, se puede presentar fiebre, puede haber irritabilidad, como ya les mencionaba, igual es hepatoesplenomegalia. En cuanto a la piel, también puede haber petequias y coluria y acolia. Ahora, en cuanto a los síntomas, hay como complicaciones. Esta puede ser una encefalopatía aguda o desarrollar un kernicterus. La encefalopatía aguda pues suele ser reversible y se va a dividir en fases tempranas, intermedia y avanzada. En la fase temprana pues van a ser como signos clínicos muy sutiles, ¿no? Aquí pues el bebé se puede presentar con hipotonía, con mucho sueño o con un llanto muy agudo.
En cuanto a la fase intermedia, puede estar letárgico, también puede presentar un llanto. Esto puede ser con un sonido estridente. Usualmente son difíciles de consolar, y también puede presentarse una hipertonía, ya sea de leve a moderada. Y en cuanto a la fase avanzada, va a haber una hipertonicidad. El bebé puede entrar en coma, puede presentar convulsiones, puede haber fiebre, apnea, y pues en el Kernicterus son como secuelas crónicas, pero estas ya se quedan, bueno, son permanentes. Y las características que se presenta va a ser por la parálisis cerebral. También va a haber una pérdida auditiva y va a haber limitación de la mirada hacia arriba y una displasia del esmalte dental. Ahora bien, ya que conocemos los factores de riesgo, el cuadro clínico, pues ahora vamos a ver el diagnóstico. Como en toda patología, pues tenemos que realizar una historia clínica adecuada y una exploración física completa. Pero en el interrogatorio va a haber ciertos puntos que nos van a interesar, como es la edad materna, si hubo la existencia de diabetes gestacional, la edad gestacional. Hay que recordar que un factor de riesgo, pues es esta prematurez, ¿no? El momento de la aparición, ¿en qué momento el bebé se empezó a ver como este colorcito amarillo, ¿no? Antecedentes neonatales, por ejemplo, policitemia, o si tiene algún tipo de riesgo infeccioso, el tipo de alimentación, también si últimamente ha perdido peso, como ya también lo mencionó Daniela, pues es un factor de riesgo. Antecedentes de hematomas, como, como lo es el cefalohematoma o el caput, que ya lo vimos, o ciertas fracturas, como la fractura de la clavícula. También se llega a tener presente lo que es coluria o acolia, ¿verdad? Ahora bien, en la exploración física, importante recordar que es completa, pero igual vamos a tener ciertos puntos en los que vamos a realizar más énfasis, como es la coloración de la piel y de las mucosas, el estado general, la reactividad a estímulos, si presenta hepatoesplenomegalia o si hay signos de hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Ahora bien, en la exploración física, pues no se nos debe de pasar el punto más importante, que es la inspección. A veces el reconocimiento de que si el bebé tiene ictericia o no, pues es muy importante porque pues nos va a dar esta evaluación integral del recién nacido y si es necesario que reciba algún tratamiento. Aunque generalmente la bilirrubina pues causa esta coloración amarillita, ¿no? Ya sea en la piel, también en la esclerótica y en el paladar. Aunque uno diga, ay, es bien fácil que se le vea esta coloración al bebé, pues no, a veces en ocasiones llega a ser difícil. Por eso es importante realizar cuidadosamente esta inspección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se recomienda que en todos los recién nacidos, si el recién nacido ya está en casa con sus papis, pues ¿qué es lo que vamos a realizar aquí? Que los papás se encarguen de realizar este examen visual, tanto en la piel y de las mucosas, durante las primeras 72 horas. Esto claramente es porque el bebé no presentó ningún factor de riesgo, pero si el bebé tiene factores de riesgo como la prematurez, bajo peso al nacer, que la mamá haya presentado diabetes gestacional, que tenga signos de hipotiroidismo, pues aquí la inspección la va a realizar un profesional de la salud durante las primeras 48 horas de vida. Entonces, ¿cómo se realiza esta inspección? Pues se debe de realizar en un lugar con una luz adecuada, preferentemente con luz natural y con el recién nacido totalmente desnudo. ¿Cómo la vamos a realizar? Pues se presiona gentilmente la piel en busca de ictericia. Como respuesta, pues vamos a tener como este blanqueamiento
en la zona que estemos presionando. Y además de checar la piel, pues hay que recordar checar escleróticas y encías, sobre todo en los pacientes que tienen una piel más oscura, ¿no? Por eso se recomienda usar la escala de Grammer, como ya la vimos en otra diapositiva, y esta pues nos va a servir para determinar la ausencia o la presencia de ictericia. Pero, ¿qué pasa? En caso de que sí nuestro bebé esté presentando ictericia, algo muy importante que es el estándar de oro para este diagnóstico, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues medir los niveles séricos para que nos dé valores reales de las bilirrubinas. Pero si nosotros estamos, por ejemplo, en un primer nivel, que por eso se usa la escala de Grammer, la escala de Grammer se usa más cuando estamos en primer nivel. Y si nuestro bebé tiene ictericia y no tenemos o no contamos con el servicio de laboratorio, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que hacer la referencia al segundo o al tercer nivel de atención al bebé. ¿Para qué? Pues para que le tengan este servicio de laboratorio y le midan estos niveles séricos de bilirrubina. Siguiente, por favor. Ahora bien, bueno, pues a la guía práctica clínica nos decía que también es muy útil usar lo que se le conoce como el bilirrubinómetro transcutáneo. Se va, ahora sí que se va a indicar para los recién nacidos que tengan una edad gestacional menor a los 35 semanas. Como lo vemos en la imagen, pues este es un bilirrubinómetro transcutáneo. Ahora bien, si este aparato nos dice que los niveles de bilirrubina están mayor a 14.7, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer la medición de los niveles séricos a través del servicio de laboratorio, que como ya les mencioné, pues se considera el estándar de oro para el diagnóstico de un síndrome ictérico. Pero además vamos a tener otros estudios que nos pueden ayudar, ¿no? Como lo es una biometría hemática completa, los reticulocitos, el grupo sanguíneo y RH, también una prueba de COMS. Pero si tenemos la sospecha de una patología clínica específica, podemos realizar otros estudios, como es el frotis de sangre, los niveles de glucosa 6-fosfato, una deshidrogenasa en sangre, también ciertos cultivos microbiológicos como sangre, orina y líquido. Estos más que nada cuando se sospecha de algún tipo de infección. Siguiente, por favor. Ahora, ya que medimos nuestros niveles séricos y si nuestro bebé presenta ictericia, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar al bebé? Pues el principal tratamiento que nos describen es a lo que se le conoce como la fototerapia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues por lo regular, la fototerapia convierte a la bilirrubina en un compuesto soluble en agua, que es a lo que se le conoce como lumirubina. Por lo regular, se va a excretar en la orina o en la bilis sin necesidad de la conjugación en el hígado. Para que la bilirrubina se convierta en lumirubina, pues se requiere una determinada cantidad de luz, ¿no? Y pues actualmente pues hay muchos dispositivos con diferentes tipos de luz que nos ayudan a aplicar esta fototerapia. Vamos a tener la luz del día, la luz blanca, la luz azul o la que se le conoce como luz especial azul, ¿no? Que más que nada estas son como focos fluorescentes o lámparas de halógeno más que nada. Pero también vamos a tener estas mantas de fibra óptica, que más que nada estas van a proporcionar esta luz azul-verde que sirve solo para determinar ciertas regiones del cuerpo. La luz fluorescente y especialmente la luz azul son las más eficaces para la fototerapia.
aunque se ha demostrado que pues sí, que esta luz, bueno, más bien, se ha demostrado que la luz del sol disminuye las concentraciones de bilirrubina, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque todavía no está como determinado cuánto tiempo se puede dejar al bebé a la exposición de la luz solar sin tener quemaduras. Entonces, por este motivo, la luz solar no se recomienda todavía. Ahora bien, la fototerapia pues es efectiva. ¿Para qué? Pues para reducir la concentración de bilirrubinas en el plasma. Es una terapia no invasiva que por lo regular sus efectos secundarios son pocos frecuentes, no son muy graves cuando se puede controlar, ¿no? Pero también pues reduce la posibilidad de realizar una exsanguinotransfusión, que es como el siguiente tratamiento que se le puede dar al bebé. Ahora bien, la respuesta máxima de la fototerapia por lo regular se presenta entre las primeras 2 hasta las 6 horas después de su inicio. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener 3 cosas muy importantes para que nosotros indiquemos fototerapia, la cual es la concentración de bilirrubina sérica total, es decir, si esta concentración pasa más de los rangos normales, ¿no? Que le da postnatal en horas. Esto es importante, pues porque lo regular es que sea 24 horas después. Si presenta factores de riesgo, ¿cuáles factores de riesgo? Pues como los que ya hemos visto, pero lo que sí no se nos debe de olvidar, los más importantes, la prematurez, bajo peso al nacer, que presente signos de hipotiroidismo, además de que ya tengamos en la inspección esta coloración amarilla, ¿no? Bueno, pues la fototerapia pues nos va a presentar ciertos efectos secundarios. Estos daños pues pueden ocasionar pues generalmente son menores y transitorios y se llegan a presentar en las primeras 12 horas posteriores a la primera fototerapia. ¿Cuáles van a ser estos efectos? Pues vamos a tener deshidratación, alteraciones electrolíticas, el síndrome del bebé bronceado, que es como el que se presenta en la imagen de arriba, alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones también de la temperatura corporal, quemaduras leves de piel, daño en la retina, irritabilidad y diarrea. Vamos a tener también efectos, estos son efectos a corto plazo, pero efectos a largo plazo, pues nos puede producir el cáncer de piel o también enfermedades alérgicas. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta ciertos cuidados para la fototerapia. Sobre todo el principal va a ser esta protección ocular. Como lo vimos en los efectos secundarios, pues podemos tener un daño a la retina. Entonces, ¿cómo vamos a evitar esto? Pues principalmente vamos a colocar lo que se le conocen como estos parches oculares, los cuales en algunas ocasiones favorecen la presencia de conjuntivitis. Entonces, en un intento por evitar también la conjuntivitis, pues se crearon como unas cajas cefálicas, las cuales además de cubrir los ojos, pues cubren como la cabecita del recién nacido y disminuyen además los eventos de conjuntivitis y pues protegen a los ojitos del bebé, ¿no? Entonces, pues se recomienda que más que parches, pues si se puede colocar lo que se le conoce como esta caja cefálica. Ahora bien, líquidos adicionales. Por lo regular, sí, bueno, algunos estudios pues sí recomiendan que se le dé estos líquidos adicionales al bebé cuando esté en tratamiento de fototerapia. Pero aquí como que hay un dilema, porque ciertos ensayos o estudios dicen que no se recomienda. ¿Por qué? Porque el bebé pues solamente tiene que estar con leche materna exclusiva, ¿no? Porque es un recién nacido. Y en otros dicen, no, pues sí hay que darle ciertos líquidos como agüita, ¿no? Para que el bebé no tenga esta deshidratación.
Entonces, como que ese punto hay que estarlo considerando, ¿no? Ahora bien, la posición del recién nacido durante la fototerapia. Como tal, no hay una cierta posición en que nos pueda favorecer la fototerapia, pero sí, la posición que se recomienda es que el bebé esté de cúbito supino. Ahora bien, se recomienda que la alimentación durante la fototerapia se realice de la siguiente manera. No interrumpir la fototerapia para la alimentación. Por lo tanto, la alimentación se va a administrar por vía parenteral o enteral, preferentemente de la leche extraída del pecho de la madre. Siguiente, por favor. Y bueno, pasando a otro tipo de tratamiento que pueden recibir estos bebés, es a lo que se le conoce como una exsanguinotransfusión. Este, de hecho, fue como el primer procedimiento que tuvo mayor eficacia en el tratamiento de una hiperbilirrubinemia grave. Sin embargo, pues sí, tiene la finalidad de eliminar rápidamente la circulación la bilirrubina para reducir el riesgo de encefalopatía, así como los anticuerpos que pueden estar contribuyendo a una hemólisis y en consecuencia, pues la presencia de la anemia. Pero sí, en sí este procedimiento, ¿en qué consiste? Pues en tomar pequeñas alicuotas o porciones de la sangre del recién nacido y sustituirlas por la misma cantidad de sangre de un donador a través de uno o dos catéteres centrales hasta que el volumen de sangre del recién nacido sea sustituido 2 veces. Los factores que debemos de considerar para decidir la realización de este tratamiento, ¿no? Va a ser la edad gestacional. Como ya lo vimos, la edad gestacional es muy importante. Ahora sí que juega un papel muy importante en esto del síndrome ictericio, ¿no? Las horas de vida postnatal también. ¿Qué nivel de bilirrubina sérica tiene este bebé para que ya reciba una exsanguinotransfusión? Y si tiene signos de presencia de encefalopatía aguda. Siguiente, por favor. Ahora bien, la exsanguinotransfusión pues se debe de realizar solo si el estado general y hemodinámico del recién nacido está estable. Vamos a tener ciertas complicaciones también, como todo tratamiento, ¿no? En las cuales las más importantes, vamos a llegar a tener una infección, una trombosis venosa o hasta una trombosis. Es que el bebé tiene que recibir un doble volumen. ¿Esto para qué? Para tener un mejor resultado. Y entonces, la guía práctica clínica nos dice que hay como dos fórmulas para determinar cuánto volumen va a recibir este bebé. Entonces, la primera es que cuando tenemos un recién nacido a término, es decir, va a recibir 80 mililitros entre kilogramos y esto lo vamos a multiplicar por 2. Pero si tenemos un recién nacido pretérmino, este va a recibir un poquito más de cantidad, entonces va a ser 90 por 2. Y ese es como el doble volumen para que puede recibir el bebé en un tratamiento con exsanguinotransfusión. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos otro tratamiento que por lo regular ya no es muy común. Bueno, la exsanguinotransfusión y la fonoterapia, pues son los tratamientos que se inician, que pues sí, que son los tratamientos más eficaces para la ictericia en un recién nacido. Ambos tratamientos pues tienen la finalidad de evitar estas complicaciones neurológicas. Pero debido a ciertos riesgos que conlleva una exsanguinotransfusión, pues se ha sugerido realizar este tratamiento que se le conoce como inmunoglobulina intravenosa. ¿En qué consiste esta inmunoglobulina?
Pues más que nada son inmunoglobulinas que son extraídas del plasma humano, que contiene sobre todo inmunoglobulina G, extraída del plasma, por lo regular más o menos de 1000 donadores. Esta hemoglobina pues disminuye la destrucción de los eritrocitos sensibilizados y también se usa principalmente como terapia de reemplazo en pacientes que tengan una deficiencia a ciertos anticuerpos. Por lo regular, pues como les digo, pues ya no se usa mucho. Entonces, pues nuestros tratamientos iniciales, fototerapia, y si el bebé no responde, pues ya vamos a usar lo que se le conoce como la sanguinotransferencia. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si quieran comentar algo, agregar algo. Bueno, antes de las preguntas o las dudas, más comentarios rápidos en cuanto a los trastornos de la edad gestacional, pues ahí no hay mucho que discutir, ¿no? Tiene que ver con el peso y tiene que ver con la edad gestacional al momento del nacimiento, entonces ahí no hay mucho, pero más lo importante es pues recordar las semanas de edad gestacional, sobre todo para la clasificación y para las subclasificaciones el peso. En cuanto a la parte que corresponde al trauma obstétrico, se mencionaron ahí las cuestiones que tienen que ver con tracción o con compresión, ¿no? La famosa maniobra de Christeller, que es como la corrupción en México. Dicen que ya no existe, que ya no se hace, pero sí se hace. Se sigue practicando frecuentemente, sobre todo cuando está ya con un tiempo de trabajo de parto prolongado, un expulsivo prolongado y quieren favorecer la extracción, pues se hace esta maniobra que consiste, como ustedes saben, en presionar el útero de arriba hacia abajo para facilitar la extracción, pero pues eso condiciona una serie de lesiones, sobre todo la presencia de CAP, la presencia de cefalomatoma o de fracturas de cráneo, ¿no? Y pues las de tracción, lo más común es que haya una elongación del plexo braquial y la fractura de la clavícula, que en algunas ocasiones cuando el bebé es muy grande, hay incluso obstetras que optan por esta maniobra de fracturar la clavícula, que pues no es lo ideal es hacer una buena evaluación prenatal para determinar si existe o no desproporción cefalopélvica y si habrá la necesidad en un momento dado de someter mejor a la paciente a un procedimiento de cesárea, ¿no? Y una de las cosas que genera mucha duda en cuanto a la hiperbilirrubinemia o a la ictericia neonatal son estos baños de sol, ¿no? Que cada vez también se utilizan menos, pero que sigue siendo una práctica común. Las recomendaciones, como ya lo mencionó su compañera, también es importante el horario. Hay quienes preguntan si se puede hacer mejor en la mañana que en la tarde. Las recomendaciones actuales es que sea en el lapso de las 9 a las 10 de la mañana, que es un horario en el que ya no hace tanto frío en algunos lugares y que la luz solar no es tan intensa. Y se recomienda que sea de entre 7 a 10 minutos, ya no con el bebé totalmente desnudo. Antes se ponía el bebé totalmente desnudo o con un pañal. Actualmente se recomienda que se utilice ropa clara, es decir, ropita blanca, delgada, que permita la absorción de la luz. El riesgo más importante ahí son las quemaduras. Entonces es importante considerar esta cuestión en cuanto al tiempo y en cuanto a la forma en la que se hacen los baños de sol. Y además, en cuanto a la inmunoglobulina, en el tratamiento de la ictericia o de la hiperbilirrubinemia, hay dos limitantes: la disponibilidad del producto en los diferentes hospitales y el costo de la ampolleta, ¿no? Son muy caras las inmunoglobulinas, pero bueno, cuando no tienes otra alternativa, pues sí se puede utilizar. Entonces recuerden que para que nosotros podamos distinguir la ictericia, como lo mencionaron nuestros compañeros, pues la cifra es de 5 a 7, para que consideremos que podamos ya percibir la ictericia. Es como en el caso de la cianosis, a veces no la percibimos porque es muy sutil, y entonces aquí lo más importante es determinar los valores reales, valores séricos, para
tomar las decisiones que sean más adecuadas. Y recordar que niveles de más de 25, digamos sobre decilitro, son niveles que se consideran tóxicos y ahí sí es una emergencia el tratamiento, y en esos casos, pues si no tenemos, más bien en esos casos la alternativa inicial es la exsanguíneo transfusión. Pero recuerden que si bien el diagnóstico es clínico de ictericia, pues el diagnóstico de hiperbilirrubinemia es por laboratorio. Y ese es el que nos va a dar la pauta para el tratamiento. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda o comentario. De mi parte no, doctor. Entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Recuerden que hoy los grupos que les toca ir el martes, pues les toca ir hoy, no se les voy a olvidar. Son neumo y neuro, ¿no? Sí, doctor. Entonces, mañana tienen clase con el doctor Ochoa. Y el jueves pues, nos veríamos otra vez, nos escucharíamos acá, y el viernes, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, doctor. ¿No? Nos vemos Gracias, mañana. entonces, nos vemos. ¿No? Gracias, doctor. Por nada. Gracias. Doctor, Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana.